De ahí estamos. ¿Se ve? ¿Sí? Ya. Ya. Primero que todo, me correspondió a mí este tema que se llama Llamado a una vida santa, que está en Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 13 al 21. Bueno, es bastante en realidad. Y lo quise como dividir en dos partes porque este llamado a una vida santa me, también no sé, se me mezclaba o se me unía con el tema del temor. Así que voy a hacer una relación entre las dos cosas. Primero que todo, vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por todo lo que nos das cada día. Gracias por la salvación. Gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu cuidado que has tenido para con nosotros, Señor. Desde que tú nos llamaste, Señor, a esta vida nueva. Gracias, Padre, porque en ti somos nuevas criaturas, Señor. Tenemos una mente distinta eh, y tenemos un sentido en la vida. Te pedimos, Señor, que también nos ayudes a que podamos, más que entender, tal vez, ser humildes, Señor, para que podamos cambiar en las áreas que necesitamos cambiar y que sea tu palabra a través de tu Espíritu el que nos guíe a toda verdad. Y que podamos también eh, mejorar, Señor, para ti, porque para eso estamos en esta tierra, para servirte de la mejor manera posible. Ayúdame, Señor, a ser claro, preciso, sencillo, y que lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros, Señor, pueda ser de edificación para tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Ya, como bien le decía, este tema llamémoslo así, lo subdividí en dos partes. Un llamado a una vida santa. Y para eso me gustaría que, para adentrarnos en el estudio, voy a dar lectura al pasaje completo que está en Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 13 al 21, que dice así: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que, sin acepción de personas, juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Bueno, a la gran mayoría de nosotros nos han puesto un nombre, ¿cierto? Y bueno, sin duda queda para otro estudio, pero a cada uno de nosotros los nombres tienen un significado. En Chile también somos muy buenos para colocar sobrenombres. Es decir, que en México me da la impresión que también, porque somos muy parecidos. Somos rápidos para eso. Bueno, nosotros, estos sobrenombres eh, no hablan muy bien de nosotros, en realidad. Cuando alguien quiere colocar un sobrenombre despectivo, a veces es burlesco. Pero, ¿a qué voy con este punto? Llamados a ser santos. Dios nos llama. Dios nos pone, nos tiene un nombre. Y de hecho, la primera vez que se le llama, eh, a ver, voy a ser redundante, pero la primera vez que se le atribuye un nombre a los seguidores de Cristo en el Nuevo Testamento, y se les llama cristianos, pero en un apodo burlón, o sea, como decir cristitos, o pequeños cristos, mejor dicho, en un tono burlón. Y este apodo los primeros creyentes lo aceptaron y lo asumieron así,
porque se reían de ellos como que, no sé, Jesucristo perdonaba todo, los pequeños Cristos también lo perdonaban todo, en tono burlesco. Y lo asumieron así, cristianos. Pero es increíble que, sobre todo en esta carta de Pedro, Dios, y en toda la Biblia, mejor dicho, el nombre más usado por Dios para nosotros, ¿cuál es? Tiene relación con el tema. Santo. Yo sé que es un nombre, un título demasiado tal vez ostentoso o demasiado difícil de alcanzar. Santo, pero es así como Dios nos llama, santo. Y bajo esa premisa vamos a estudiar estos primeros versículos del 13 al 16 que dicen así: por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Quiero que pongan atención en los versículos 14, 15 y 16. Dice primero, como hijos obedientes, habla de la obediencia, ojo con eso. También acá está subrayado, dice, no os conforméis a los deseos que antes, tiempo pasado, teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Estos tres versículos los vamos a desmenuzar, los vamos a exprimir, y sin antes decir también que estando leyendo la primera carta de Pedro, el estudio anterior, es un llamado primero a la responsabilidad, a la esperanza, esperar. En estos versículos que me corresponden a mí también hace un llamado a la santidad, que es lo que vamos a ver ahora, pero no tan solo eso, sino que también al temor, que lo vamos a ver al final. Primero que todo, hicimos un llamado a una vida santa, a ser santo. Pero primero voy a despejar tres interrogantes, que es ser santo, cómo ser santo y por qué ser santo. O sea, quiero que el mensaje sea lo más sencillo posible para poder entender estos conceptos. No quiero buscar términos rebuscados ni nada por el estilo, sino que claro este asunto de qué es ser santo primero. Santo significa separado, apartado. Eso es lo que significa. Porque nosotros, cuando una persona no creyente, un no cristiano, habla de santo, primero se imagina a la Iglesia Católica, a los santos. Requisito para ser santo, no sé, hacer un milagro. Y si ya después hace 10 milagros, ya pasa al estatus de santo. Así, por lo que tengo entendido, así se le denomina santo o se beatifica a una persona ya fallecida en la Iglesia Católica. Pero en la Biblia, el Dios nos llama santos a los hijos de Dios. Y este término significa sencillamente separado, apartado. Pero esto implica separado de algo. ¿Separado de qué? De lo común, de lo malo. Dios nos ha separado para sí mismo, para su beneficio, para su propósito. ¿Ya? Miren, acá un ejemplo muy claro en el Antiguo Testamento, y que nos da una idea con respecto a esto, desde un principio, porque Dios es consistente. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, Dios es un Dios de consistencia. Dice en Éxodo capítulo 19, del 4 al 6. Dice, vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios, y cómo os he tomado sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz, y guardáis mi pacto, miren, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos. O sea, ¿qué es lo que hizo Dios? Apartó, separó a la nación de Israel de entre todos los pueblos. Dice, sigue el pasaje, dice, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes, y presten mucha atención a esto, y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Desde un comienzo, y podemos ver muchos versículos, y yo podríamos estar hablando mucho de esto, de hecho me costó bastante comprimir este estudio. Desde un comienzo Dios es consistente y habla lo mismo, aparta para. Y en este caso apartó a este pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que fuese un reino de sacerdotes y una nación santa.
Tenemos otro ejemplo. Santificó el día de reposo, ¿ya? Separó un edificio para su adoración, el santuario, perdón. Separó a la tribu de Leví para que fueran sus sacerdotes. Y todos con un propósito, buscando la santidad, ¿ya? ¿Qué es ser santo entonces? Es estar apartado, estar separado para Dios. Eh, Bajo este punto, investigando, estudiando, encontré que hay dos tipos de santificación y esto es muy interesante. Primero, la santificación inicial, la santificación que depende de Dios. En el versículo número 2 del texto que estamos estudiando, lo voy a leer yo, dice así: elegidos según la presencia de Dios, o sea, el conocimiento anticipado de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz, o sean multiplicadas. Perdón, era el 12, leí el 2. El 12, ahora sí. A esto se le reveló no para sí mismo, sino para nosotros, administrar las cosas que ahora son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Santificación inicial. La santificación inicial depende de Dios. Nosotros eh, cuando Dios nos llamó, digámoslo así, cuando Dios nos buscó, porque no es el hombre, por la maldad del hombre, por el pecado del hombre, por su naturaleza el hombre no busca a Dios, sino es Dios quien busca al hombre. En este llamado, en esta búsqueda de Dios a nosotros respondimos al llamado de Dios y esta santificación inicial tiene que ver con el perdón de todos nuestros pecados. Y de hecho, Hebreos capítulo 2, versículo 11, lo voy a buscar yo. Hebreos capítulo 2 y el versículo 11 dice: porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Somos santificados a través de Jesucristo. Como dice Hechos 3:19, que está ahí la pantalla: arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Cuando nosotros nos acercamos a Cristo, entendemos el sacrificio que Cristo hizo por nosotros en el Calvario, en la cruz. Cuando entendemos nuestra condición pecaminosa delante de Dios y nos arrepentimos y nos somos convertidos, pasamos a ser hijos de Dios. En ese momento se produce la santificación inicial, en donde somos santificados por completo. Nuestros pecados son borrados, somos hechos nuevas criaturas, como dice la Escritura. Pero también, y bajo ese aspecto, somos llamados santos, ¿ya? Pero también hay una santificación progresiva o continua. O sea, no solamente en el momento, porque aquí esto puede parecer un relajo, no solamente en el momento que nosotros conocemos al Señor como nuestro Señor y Salvador, somos santos, hay santificación. La santificación continúa, es progresiva o continua. O sea, en este punto depende del hombre y su conducta, tiene que ver con nuestra conducta. Y es lo que dice en el versículo 15: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Obviamente sería imposible si Dios no nos ayuda, porque tenemos nuestra antigua naturaleza pecaminosa, la cual nos estorba para obtener esta santificación o este apartamiento para la obra del Señor. ¿Cómo nos ayuda? Dios, ¿cómo nos ayuda? Primero, porque cuando nosotros nacemos de nuevo, eh, pasa a morar dentro de nosotros el Espíritu Santo, o sea, Dios mismo. Y es el Espíritu Santo el que nos guía a toda verdad. También tenemos su palabra. En Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Somos santificados a través de la palabra, por eso es tan importante pasar tiempo en la Escritura cada día para ser santificados, para ser limpiados. Y también, ¿de qué forma? Disciplina. Algo que me imagino que no nos gusta mucho, que es la disciplina. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12 y el versículo 10 dice: porque ellos nos disciplinaban. ¿Quiénes? Nuestros padres terrenales.
por pocos días como les parecía, pero Él, quien, Dios, nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su, ¿qué dice? De su santidad. O sea, la disciplina es necesaria en la vida de un creyente. Y de hecho lo comentábamos con mi familia en la tarde. Yo creo que, ¿por qué hay una iglesia tan liviana hoy en día? ¿Por qué los cristianos toman este llamado a seguir, este llamado de santificación, que es el tema que estamos tocando? Pero en general la vida cristiana es tan relajada o es tomada tan a la ligera, porque con mucho respeto, con mucho temor, con mucha tristeza, puedo decir también que en la iglesia hoy en día hay muchos que dicen ser cristianos y no lo son. Eh, y la Biblia es clarísima con respecto a esto y con respecto a la disciplina. Un padre, a veces cuando nosotros pecamos, tenemos que recibir disciplina de parte de Dios, porque como Dios es nuestro Padre, Él como buen padre disciplina a sus hijos. Por lo tanto, si nosotros pecamos deliberadamente, si nosotros caemos en pecado y no recibimos disciplina de parte de Dios, hay algo que está mal. Hay algo por lo cual tenemos que preocuparnos. Porque sí o sí, el Padre Celestial, que es un Padre perfecto, disciplina a sus hijos. Y la Biblia lo dice claramente. Ahora, una pregunta. Pregúntate, ¿lo que yo hago es santo? Y cuando me refiero a lo que hago, eh, mis palabras son santas, el tono de mi voz es santa, mis actitudes son santas, mi temperamento es santo, mis pasiones, mis intenciones. En mi casa soy santo, trato de comportarme como un santo. En mi trabajo también, en mis conversaciones, lo que hago es santo. En mis pasatiempos, lo que escucho, lo que veo, todo lo que hago es santo. Yo creo que es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Por qué? Porque por naturaleza, creo yo, y, y la Biblia es clarísima respecto a eso, pero también es una obviedad. Eh, Nosotros que tenemos nuestros padres terrenales, muchos de nosotros tenemos características físicas, o a veces nos parecemos a nuestros papás en el temperamento, en la personalidad, en los gestos, en muchas cosas nos parecemos a nuestros padres porque nuestra naturaleza indica que somos hijos de nuestros padres, por naturaleza, por sangre, por nuestro ADN. Ahora bien, en lo espiritual, también exactamente igual. Nosotros somos hijos de Dios, por lo tanto debemos de parecernos a nuestro Padre Celestial, en lo espiritual. O sea, hay algo que está en nosotros de forma inherente, de forma instintiva, debe buscar la santidad porque nuestro Padre es santo, nosotros también, por naturaleza, debemos ser santos. Miren, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3 dice, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál? Vuestra santificación. Es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual, por dar un ejemplo. Eh, 1 Corintios dice, no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, porque qué asociación tienen la justicia y la iniquidad, o qué comunión la luz con las tinieblas, o qué armonía tiene Cristo con Belial, o qué tiene en común un creyente con un incrédulo, o qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos, porque nosotros somos el templo de Dios vivo, como Dios dijo, habitaré entre ellos y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Ahora, con respecto a este yugo desigual, eso no quiere decir, no podemos irnos al extremo también de decir, ya yo no voy a vivir como un ermitaño y no voy a compartir con la gente. Sí tenemos que compartir con la gente, pero compartir no las cosas que hacen, no lo malo, compartir lo bueno. Y lo mejor que podemos compartir con un incrédulo es el Evangelio. O sea, que toda nuestra vida, nuestras intenciones, como lo hablamos en unos estudios anteriores, que, que seamos intencionales en cuanto a nuestra relación con los incrédulos. Eh, hay, hay, dos, hay dos opciones. O compartimos con los incrédulos y podemos caer en lo que hacen ellos, o podemos contagiar a los incrédulos para que ellos quieran tener lo que nosotros tenemos, a Jesucristo. Y esa es la idea. Apartados, pero apartados del pecado, de la maldad. ¿Cómo ser santo? Primero,
El versículo 14 dice, del pasaje que estamos estudiando, dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Primero, obediencia. ¿Cómo ser santo? Siendo obediente, como hijo obediente. Es un distintivo de un creyente, así como también lo es de un no creyente. El distintivo de un creyente tiene que ver con la obediencia. Y eso se ve en cada área de nuestra vida, así como también lo es el distintivo de un no creyente. Un no creyente, un incrédulo, se caracteriza porque no tiene ningún interés en las cosas de Dios. No hay una obediencia a Dios porque no le conoce. Miren, Efesios capítulo 2, versículo 2 dice, lo dice clarísimo, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hijos de desobediencia. La característica particular de un no creyente es la desobediencia. Y por lo mismo, la característica de un cristiano es la obediencia a su padre. Nosotros nacemos de nuevo. Y eso quiere decir que ese nuevo nacimiento, esa regeneración, no es de afuera hacia adentro, sino que es un cambio de adentro hacia afuera. Porque hay un cambio de todo nuestro ser, un cambio espiritual, como en la conversación que tenía Nicodemo con el Señor Jesucristo, que él no podía entender que una persona naciera de nuevo. Cuando el Señor le explicaba, era un nacimiento espiritual, una regeneración espiritual. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo, pongan atención ahí, renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Renacer, nacer de nuevo a través de Jesucristo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para obediencia. Y el versículo 2 también dice, elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, ¿para qué? Para obedecer. El versículo 22 del primer capítulo, versículo 22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu Santo que mora en nosotros, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros en entrañablemente de corazón puro, obediencia. ¿Y cómo se manifiesta la obediencia? O una clara manifestación de la obediencia, en que tenemos hijos obedientes, en que somos trabajadores obedientes, obedecemos a nuestros amos, como dice la Escritura, a nuestros jefes, porque somos ciudadanos obedientes, nos regimos bajo una norma, bajo una constitución, bajo una ley, eh, bajo los gobernantes que Dios ha establecido, como dice Romanos 13, como hijos de Dios obedientes también a nuestros pastores, que han sido puestos por Dios. Toda nuestra vida, para buscar la santidad, ¿cómo ser santo? Claramente, primero, la obediencia. Todo encamina, todo se enfoca a la obediencia. Y segundo, y como lo dice el versículo 14, como hijos obedientes, la segunda parte dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. No os conforméis a los deseos que teníais antes. Antes no éramos hijos de Dios. Antes éramos hijos del diablo, estando en ignorancia. Y nos conformábamos a los deseos que por naturaleza teníamos. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, que están muy unidos con este pasaje de Primera de Pedro, dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, miren, es un ruego, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué significa un sacrificio vivo? O sea, que tenemos que morir. Siempre cuando hay un sacrificio hay una muerte. Pero no una muerte física, es una muerte ¿a qué? A los deseos que antes teníamos. ¿Para qué? Dice, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, santo, agradable a Dios, porque la santidad es lo que agrada a Dios, la obediencia es lo que agrada a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo sé que la buena voluntad de Dios, la agradable y perfecta, que nosotros seamos conformados en la imagen de Cristo, que seamos santos, que seamos hijos obedientes. Miren, el versículo 18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Fuisteis, tiempo pasado. Capítulo 2, versículo 10.
Dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, en otro tiempo, tiempo pasado, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y el capítulo 4 y el versículo 3 dice, baste ya el tiempo pasado, lo voy a dejar hasta ahí. No os conforméis a los deseos que teníais antes, sino tenemos que conformarnos a la imagen de Cristo, en obediencia. ¿Cómo ser santos? Primero, tenemos que ser obedientes. Segundo, no debemos conformarnos a los deseos que teníamos antes. Eh, Antes estábamos en ignorancia. Ahora la palabra de Dios nos da la luz a la verdad. Ahora no somos ignorantes, sabemos lo bueno y lo malo. Eh, Antes, ¿cuáles eran los deseos de antes? Los deseos de placer, de poder, de riqueza, vanidad, ociosidad, etcétera. Antes, en los tiempos pasados. El sistema en donde vivimos, este mundo, y los deseos internos que llevamos son perfectamente compatibles. Eh, este sistema donde vivimos y nuestra antigua naturaleza. Por eso es tan importante acudir a este ruego que dice la Escritura. No os conforméis a este siglo, porque nuestros deseos que teníamos antes eh, se ensamblan perfectamente con el sistema en donde vivimos, el pecado. Tercero, ¿por qué ser santo? Súper simple, claro y sencillo. Versículo 15 dice, sino como aquel que os llamó es santo. ¿Qué nos llamó? Aquí hay un llamamiento claro a la santidad. ¿Qué nos llamó a ser santo? Dios. Dios nos llamó. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No solo salvo, sino también santo. A veces nosotros que creemos en la doctrina de la seguridad de la salvación, a veces se mal utiliza, la podemos mal interpretar, a quedarnos solamente con ese primer paso, que somos salvos. Sí, Cristo nos salvó. El sacrificio del Calvario, el derramamiento de la sangre de Jesucristo en la cruz, es suficiente para nuestra salvación. Sí, es así, pero es ahí cuando recién comienza nuestra peregrinación, que es un término que vamos a ver ahora más adelante. Sino también no tan solo tenemos que quedarnos con la salvación, sino que también con la santificación, que es algo que dura toda la vida. ¿Y por qué también tenemos que ser santos? Porque Dios es santo. Así de simple. Levítico capítulo 19, versículo 2 dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo Jehová vuestro Dios. Por lo tanto, debemos ser santos porque Dios, quien nos llamó, es santo. El Dios que nos salvó es santo. Y este Dios todopoderoso no, no nos pide un favor, sino que nos demanda obediencia. Y nos pide que seamos santos porque Él es santo. Y es nuestra naturaleza. Esto yo siempre digo, nosotros como hijos de Dios y por naturaleza, por cuestión innata, debemos de buscar la santificación. Y si caemos en pecado, como somos igual que nuestro Padre, que buscamos la santidad, el pecado debe de provocarnos dolor, debe de provocarnos eh, repulsión, cuando entendemos que hemos pecado. Y la segunda parte, que yo creo que las dos cosas van de la mano, el buscar la santidad, el buscar ser santos. La segunda parte tiene que ver con esto, se los voy a leer y los vamos a desmenuzar, para no alargarme tanto. Dice, el temor que nos conviene, así le puse, así le llamé. Versículo 17 dice, y si invocáis como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. Teniendo en mente la primera parte que vimos, un llamamiento a una vida santa, también tiene que ver con esto que a veces los desechamos. Vivimos una vida como creyentes sin temor a Dios. Y por eso hoy en día la iglesia en general, los cristianos en general, nosotros, y me incluyo, vivimos una vida tan liviana, una vida cristiana tan liviana, tan light. Porque dice, primero, y si invocáis como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra. Dice, hay una condicionante, y si invocáis como Padre. Dios nos llama y nosotros nos rendimos delante de Dios, como nuestro Señor, primero, antes que nuestro Salvador. Si bien es cierto, es nuestro Salvador, pero más que Salvador es nuestro Señor.
¿Y eso quiere decir, qué quiere decir? Que Él es el que debe de dominar nuestra vida al 100%, porque nos ha entregado la salvación. Y si invocáis como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno. Ojo con esto. Y tiene que ver con el temor, cómo vivimos nuestra vida. Y aquí hay tres cosas: el futuro, el presente y el pasado. Y lo vamos a desmenuzar así. ¿Por qué? El que juzga según la obra de cada uno. Ojo con esto, nosotros tenemos que vivir una vida santa porque vamos a tener que rendir cuenta delante de Dios por nuestro caminar en esta vida. Y tiene que ver con el tribunal de Cristo. Nosotros vamos a ser juzgados como cristianos, según nuestras obras. Segunda de Corintios, Segunda de Corintios capítulo 5, el versículo 10 y el 11 dice, porque todos, aquí no hay excepción, todos, dice, todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado. ¡Ay, qué genial! Vamos a recibir recompensa. Como buen chileno, le gustan solamente los beneficios, los bonos, las recompensas. Pero no, no se queda así, porque dice, por sus hechos, estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Por tanto, conociendo el temor, miren, pongan mucha atención en esto. Por tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios somos manifiestos y espero que también seamos manifiestos en vuestra conciencia. Nosotros cuando estemos delante del Señor, ¿vamos a sufrir, vamos a tener recompensa o vamos a sufrir pérdida? Qué terrible será, qué terrible será cuando estemos delante de la presencia de Dios y seamos juzgados en este tribunal de Cristo por nuestras obras, si son buenas o son malas, y van a ser manifiestas. Vamos a sufrir pérdida o recompensa. Pero todo va a depender de que vivamos esta vida con temor. Mire, dice, conducidos en temor, dice la palabra del Señor, el versículo 17, durante el tiempo de vuestra peregrinación. Esto es súper importante, durante el tiempo, y por eso el temor que nos conviene tiene que ver con que vivamos también con una mirada al futuro, mirando el tribunal de Cristo, porque también como creyentes vamos a tener que dar cuenta delante del Señor. Pero también en el presente, dice, durante el tiempo de vuestra peregrinación. Aquí está el problema, creo yo. Tiempo presente, durante esta vida. Peregrinación. ¿Qué quiere? Vamos a la Biblia, mejor dice en Filipenses capítulo 3, versículo 20. Filipenses capítulo 3 y el versículo 20 que dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos un Salvador, el Señor Jesucristo. Aquí dice vuestra peregrinación. ¿Por qué? Porque nuestra ciudadanía no está acá en la tierra, sino que en los cielos. Y mientras caminemos por esta tierra, bueno, Francisco, el pastor James, lo pueden decir con más propiedad que yo, que tal vez es extraño vivir en otra tierra. Eh, Uno también innatamente tiene un sentido de pertenencia a su tierra, a su nación. Por lo tanto, ¿Dios qué nos pide? ¿O qué nos dice acá? Que nosotros debemos de vivir acá en la tierra como peregrinos. O sea, como que estamos de paso por esta tierra. Que no, nuestra residencia no está acá, sino que está en los cielos. Yo creo que el problema principal es este, que nosotros vivimos muy arraigados en la tierra. Pensamos que nuestra ciudadanía está acá y por eso nuestra vida se trata de todo lo terrenal, de posesiones terrenales, de cumplir los deseos de la carne, de nuestra familia, de pasarlo bien, de... Todo se encamina a eso, pero Dios nos dice, no, vuestra ciudadanía está en los cielos, por lo tanto tenemos que mirar hacia allá. Versículo 18, dice, sabiendo que no fuisteis redimidos significa rescatado por un precio, y ese rescate tuvo un precio bastante grande. La muerte del Señor Jesucristo en la cruz, derramando hasta la última gota de su sangre por nosotros. Ese es el precio por nuestra salvación. Sabiendo que no fuiste redimidos de vuestra vana manera de vivir. Ojo con esto, miren, el tiempo pasado. Por eso tiene que haber un antes y un después. Antes de conocer al Señor, antes de ser redimidos, antes de ser rescatados, nuestra manera de vivir era vana. O sea, no tenía ningún sentido. Ningún sentido.
Por lo tanto, debe haber un cambio, debe haber un giro en nuestra vida cuando Dios nos rescata a través del sacrificio precioso de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra vida debe de cambiar absolutamente, absolutamente. Nuestra vida ya no es vana. ¿Cuándo no es vana? Cuando tiene un sentido. Y el sentido a nuestra vida como hijos de Dios la da la santidad, la da la obediencia al Señor y el temor reverente hacia el Señor. Sabiendo que no fuiste redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de qué? De vuestros padres, con cosas perecederas, como oro y plata, cosas que van a perecer, cosas que no van a, que no van a seguirnos en la eternidad. Todo va a quedar acá, todo va a quedar acá. Por lo tanto, nuestra inversión en esta vida debe ser una inversión eterna. Y la mejor manera de vivir nuestra vida es invirtiendo en lo eterno. Así que la mejor inversión es predicar el Evangelio, porque es algo que va a perdurar por la eternidad. Y es un premio, una recompensa que también vamos a recibir también en la eternidad. Versículo 19 dice, sino con sangre preciosa, no con cosas perecederas como el oro y plata, sino, y esto debemos de tomarle el peso a esto, no con cosas perecederas como el oro y la plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. El sacrificio, el rescate, ese precio, la muerte del Cordero Perfecto, la muerte de Jesucristo en la cruz. Y es lo que vamos a ver ahora en Semana Santa, que se va a recordar mucho, la sangre de Cristo. Ese fue el precio que se tuvo que pagar para que nosotros fuésemos llamados a vivir esta vida santa. Y qué mejor motivación para vivir una vida distinta, una vida santa, que este precio que se tuvo que pagar. Hay que pagar por tu salvación y por mi salvación. Porque dice el versículo 20, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué cosa? La redención. Imagínense qué maravilloso. Antes de que el mundo fuera creado, ya estaba preparada esta redención para nosotros. Pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ti, por amor a vosotros, por amor a mí. La manifestación de esta maravillosa redención. El Génesis habla de la redención. Toda la Escritura habla de esta redención que ha sido manifestada en estos tiempos. Versículo 21, que por medio de Él sois creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Hermanos míos, qué mejor motivación para vivir una vida santa, qué mejor motivación para ser obedientes, qué mejor motivación para tener temor reverente a Dios. Es esta, de que vuestra fe y nuestra esperanza sean en Dios. ¿Por qué? Porque esta fe es la confianza en lo que Dios ha hecho. Y esta esperanza es la confianza en lo que Dios hará en el futuro. Dios ya ha hecho todo, absolutamente todo. De hecho, Cristo vino a la tierra a morir por ti y a morir por mí. Y bajo ese punto está todo pagado. Tenemos asegurada la salvación. Y la esperanza, confianza en lo que Dios hará en el futuro, que nos llevará de esta vida a una vida mejor, por la eternidad. Para terminar, y para complementar estos dos puntos de este llamamiento a una vida santa, que también tiene relación con el temor hacia Dios. Miren, 1 Juan capítulo 1, versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y no tan solo eso, y limpiarnos de toda maldad. Porque la santidad tiene que ver mucho con esto, de confesar nuestros pecados día a día. Y si los confesamos y nos apartamos, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Limpiarnos, santificarnos, es progresivo, es continuo, es día a día. Jeremías capítulo 32 del 39 al 40 dice, y le daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Les daré un corazón, un camino, para que me teman perpetuamente. Pondré mi temor en el corazón de ellos. La característica de un verdadero creyente, hermanos, es el temor a Dios. Y no es un temor, no es un terror, sino que es un temor reverente frente a un Dios tan grande. Cuando tú entiendes quién es Dios, lo grande que es, lo maravilloso que es, lo santo que es, tú le temes, porque
¿Quién no puede temerle a un Dios tan grande? Dice, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Creo que hoy muchos cristianos se apartan del Señor porque no hay un temor en el corazón de ellos. Es por eso que muchos se apartan del Señor. Romanos 14, del 7 al 8 dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Le pertenecemos al Señor. Propiedad del Señor somos. En la mano fuerte del Señor estamos amparados y Él nos protege y nos cuida. Miren, este virus, tanta desesperanza, tanto temor que genera en los no creyentes, pero también en nosotros. Dice, ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos durante esta pandemia, logramos sobrevivir a esta pandemia, para el Señor vivimos, sobrevivimos. Y si morimos durante esta pandemia, para el Señor morimos, porque tenemos esperanza y tenemos fe en Él. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Qué mejor que eso? ¿Qué mayor esperanza que eso? Filipenses capítulo 2, versículo 12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, obediencia, no con mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación, ¿cómo? Con temor y temblor. Y para terminar, dice el pasaje que estábamos estudiando, dice 1 Pedro capítulo 1, versículo 16, porque escrito está, sed santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Así lo dice nuestro Dios Todopoderoso. Debemos ser santos porque Dios es santo y porque esa debe ser nuestra naturaleza. Gloria a Dios por su palabra y porque Él es un Dios santo, y este llamamiento también a nosotros que seamos santos y que Dios quiera que también le temamos. Eso sería. Muy bien, Adrián. Muy buen estudio. ¿Cierto, hermanos? Así es. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Pregunta? Ya. Yo quiero ahí comentar algo, bueno, de lo que se hablaba. Me, me- Me tocó harto el hecho de que, de que se hable que fuimos rescatados no con cosas corruptibles, como son el oro y la plata. De hecho, en estos tiempos, digamos, de alta incertidumbre, ¿cierto? En los mercados financieros de lo que más se habla es que la gente de altos patrimonios se refugia en oro y plata, porque desde el principio de antiguos tiempos el oro y la plata eran muy valorados por todos. Eh, pero a lo que voy es que Jesucristo es muy, muy superior a lo más valioso del hombre al final. No fuimos rescatados con oro o plata, que es lo más preciado desde tiempo antiguo hasta el día de hoy incluso, sino que se habla de que fuimos rescatados con la sangre de Cristo. Y eso le da un valor excelso, un valor súper alto a lo que Cristo hizo. Y, y el mensaje va a lo práctico, digamos, en cómo debemos responder a ese valor que Cristo entregó. Entonces, eso quería comentar, más que todo ahí animarnos mutuamente para ser obediente a la palabra, lo que veíamos ahora de ser santo y considerar también el precio que esto significó y el valor que Dios mismo le dio. Gracias, Oscar. Me hiciste acordar de algo porque me costó bastante, había bastante de qué hablar en realidad, pero me hiciste acordar del oro y la plata porque era el precio que se pagaba en los tiempos del Señor Jesucristo era el valor de un precio por un esclavo.
Entonces eso le da mucho más sentido al mensaje. Nosotros también obviamente somos esclavos, pero voluntarios. Esta esclavitud voluntaria de seguir a Cristo y servir a Cristo por, por un precio no de oro y plata, sino que por la sangre de Cristo. Así es. ¿Alguien más? ¿Tiene un comentario? Un desafío, hermanos. Este mundo no es santo, pero es donde vivimos. Y la tarea diaria es no ser conformados a este mundo. Y este requiere una vida con propósito, ¿no? Que no, mi vida está dirigido a algo totalmente diferente fuera de esta vida. Debemos orar uno por el otro, que seamos santos. ¿Alguien tiene algún motivo de oración que quieren compartir? Yo para ver qué va a ocurrir, si es que nos dan permiso para reunirnos, si vamos a reunirnos, para que nos guíe usted y nos diga qué vamos a hacer, porque yo creo que, bueno, no sé qué tan conveniente sería, así que oremos mejor. Ya, sí. Yo solamente si confirmamos que el gobierno permite reuniones religiosas, vamos a dar la oportunidad a los que quieren. Siempre con harto respeto por los que eligen quedarse en casa, ¿no? No estamos juzgando a nadie, pero bueno, es un día especial, es la Santa Cena, es otro nombre por la Santa Cena, es la comunión. Es algo que hacemos en comunión. Tenemos en común esta muerte de Cristo, la entrega de su cuerpo y el derramamiento de su sangre. Es lo que nos aferramos, esta sangre preciosa, es nuestra esperanza. Entonces, es algo que hacemos en común. Y perdimos algo del sentido cuando estamos todos separados y mirando a una pantalla, ¿no? El Señor ha sido bueno proveer este medio, pero no es la idea. Entonces, por supuesto, vamos a seguir todas las indicaciones que el gobierno nos da. Vamos a someternos al gobierno, pero si abren la puerta, vamos a ofrecer, como hemos hecho en los últimos 3 domingos, nuestra casa para los que viven en Hacienda Peñón, la iglesia para los que viven en el Cajón. Y bueno, Oscar y Katy, si siguen ofreciendo su casa, es otra alternativa. Pero sí, oramos, Pancho. ¿Alguien más tiene motivo de oración?
Yo creo que por la iglesia en general. Yo creo que igual no son tiempos muy buenos que digamos. Creo yo que analizando y conversando de repente con otro hermano o amigo en Cristo, son tiempos en donde se pone a prueba nuestra comunión con el Señor en la intimidad. Y hoy en día tenemos mucha distracción, como bien decía el Oscar, el tema del trabajo, la preocupación, qué es lo que va a pasar, estamos ahora en cuarentena total, los contagios son más, entonces hay estas cosas que nos pueden distraer de muchas cosas. Pero sí quería también tal vez hacer un llamado, no sé si un llamado o animarnos unos a otros para que también estemos pendientes los unos de los otros. Yo delante llamé, debo reconocer mi error y luego público. No había llamado al hermano Víctor, entonces a veces uno no se deja estar, entonces es importante también estar preocupados los unos de los otros. A veces somos malos para llamar o malos para estar pendientes de nuestros hermanos en Cristo y a veces necesitamos esa comunión, por lo menos aunque sea por teléfono. Un año sin la comunión con otros hermanos, comunión presencial, tiene su consecuencia, su efecto adverso. Entonces, sí, Adrián tiene razón. Debemos orar uno por el otro, porque siendo aislados, somos más vulnerables al enemigo. ¿Hay alguien que